Bienvenidos nuevamente a su refugio predilecto para desentrañar los secretos mejor guardados de nuestras estrellas turcas, donde el café se sirve fuerte y los rumores son aún más. Hoy nos sumergimos de cabeza en un tema que ha estado hirviendo a fuego lento en las redes sociales, alimentando debates apasionados y suspiros nostálgicos, la eterna pregunta sobre el vínculo entre Can Yaman y Demet Özdemir. La frase que ha encendido la mecha de esta discusión, Yaman no supera a Demet, otra prueba de su amor eterno, ha estado danzando en titulares y comentarios, sembrando semillas de duda y esperanza en partes iguales. ¿Es solo una fantasía colectiva alimentada por la nostalgia de Erkenci, o hay algo más profundo, una conexión inquebrantable que persiste a pesar del tiempo y las nuevas relaciones? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada pieza de este rompecabezas, con la lupa puesta en los detalles y el corazón abierto a las posibilidades. Pero antes de adentrarnos en el laberinto de emociones y especulaciones, permítanme recordarles, mis chismosos favoritos, que si este tipo de contenido es su debilidad, si disfrutan de los jugosos entresijos de la vida de nuestras celebridades turcas y de los análisis profundos que desentrañan los misterios del corazón, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita. Así, no se perderán ni una pizca de nuestro contenido explosivo. Cada me gusta y cada comentario son el combustible que alimenta nuestra pasión por mantenerlos informados y entretenidos. Ahora sí, sin más rodeos, desenmascaremos la verdad. Como todos sabemos, el romance entre Can Yaman y Demet Özdemir floreció en el mágico set de rodaje de la aclamada serie Erkenci. La química palpable entre ellos era un torbellino de emociones que traspasaba la pantalla, cautivando a una legión de fans en cada rincón del planeta. Sus personajes, el enigmático Can Divit y la soñadora Sanemane, se convirtieron en íconos del amor moderno, un faro de esperanza para aquellos que creen en los finales felices. Era inevitable que la gente comenzara a imaginar que esa chispa se encendería fuera del set, convirtiéndose en un fuego real. Y así sucedió, al menos durante un tiempo fugaz. A pesar de que nunca confirmaron públicamente su relación, las señales eran irrefutables. Fotografías robadas de citas discretas, miradas cómplices que lo decían todo, gestos cariñosos que hablaban en silencio y declaraciones ambiguas que dejaban la puerta abierta a la imaginación. La prensa rosa turca se desató como un huracán, y los fans se organizaron en comunidades virtuales dedicadas a seguir cada uno de sus movimientos, analizando cada interacción como si fueran jeroglíficos y alimentando la esperanza de que el amor de cuento de hadas se materializara en la vida real. Pero como suele ocurrir en los cuentos que no terminan con «y vivieron felices para siempre», la burbuja estalló en 1000 pedazos. De la noche a la mañana, las demostraciones de afecto se desvanecieron como humo, los encuentros se volvieron esporádicos y los rumores de discordia, peleas y celos comenzaron a inundar los medios. La prensa sensacionalista proclamó la ruptura a los 4 vientos y aunque ni Can ni Demet emitieron un comunicado oficial, su silencio atronador fue interpretado como una confirmación. Aquí es donde la trama se complica y se vuelve más jugosa, porque a pesar de la aparente separación, a pesar de que ambos siguieron adelante con sus vidas y encontraron consuelo en otros brazos, la sombra de su relación siempre se ha proyectado sobre ellos como un espectro persistente. Cada vez que uno de los dos inicia una nueva relación sentimental, los fans no pueden evitar comparar la llama actual con el fuego que ardía entre ellos. Cada vez que se les pregunta sobre su expareja, la respuesta, por más diplomática y cuidadosamente elaborada que sea, siempre genera una nueva ola de especulaciones. Entonces, ¿de dónde surge la creencia generalizada de que Yaman no supera a Demet? Bueno, hay una constelación de factores que contribuyen a esta persistente percepción. En primer lugar, la intensidad emocional que envolvió su relación fue tan avasalladora que resulta difícil borrarla de la memoria colectiva. Erkenci fue un fenómeno global sin precedentes, y la conexión entre Can y Demet era el corazón palpitante de la serie. Es natural que la gente siga asociándolos y albergue la esperanza de una reconciliación épica, por improbable que parezca. En segundo lugar, Can Yaman ha tenido una vida amorosa bastante pública, controvertida y digna de un culebrón desde su supuesta ruptura con Demet. Sus relaciones han sido breves, intensas y envueltas en un halo de polémica, lo que ha llevado a algunos a pensar que aún no ha encontrado a una mujer que lo complete de la misma manera que Demet. Cada vez que una relación llega a su fin, las comparaciones resurgen y se reaviva el debate sobre la química perdida entre él y Demet. En tercer lugar, Demet Özdemir, aunque también ha explorado nuevas relaciones, ha mantenido un perfil más bajo y discreto en lo que respecta a su vida amorosa. Esta actitud ha llevado a algunos a creer que aún guarda cierto afecto o nostalgia por su relación con Can,
aunque esta sea una mera especulación alimentada por el deseo. Pero volviendo a la pregunta que nos convoca, ¿existen pruebas irrefutables de que Can Yaman no ha superado a Demet Özdemir? La respuesta es, depende de cómo interpretemos las señales. No hay pruebas sólidas como una roca, no hay confesiones explícitas grabadas en vídeo, no hay nada que nos permita afirmar con total certeza que Can sigue perdidamente enamorado de Demet o que es incapaz de olvidarla. Sin embargo, hay ciertos indicios sutiles, ciertas actitudes ambiguas, ciertos comentarios elusivos que alimentan la idea de que la llama sigue encendida. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Can ha evitado hablar directamente de Demet o ha respondido de manera vaga y evasiva, dejando entrever que la recuerda con cariño y respeto. En otras ocasiones ha mencionado Erkenci-Kuş como una experiencia transformadora en su vida, lo que indirectamente implica que Demet también jugó un papel importante. Además, los fans con ojos de águila han notado que Can sigue siendo seguidor de Demet en las redes sociales, lo que algunos interpretan como una señal de que todavía le importa lo que hace y le interesa mantenerse al tanto de su vida. Pero seamos honestos, todo esto son interpretaciones subjetivas y conjeturas sin fundamento. Podría ser simplemente cortesía profesional, nostalgia por un proyecto que marcó un hito en su carrera o incluso una estrategia de marketing astutamente diseñada para mantener el interés público en ambos. No podemos saber con certeza lo que pasa por la mente de Can Yaman ni los verdaderos sentimientos que alberga hacia Demet Özdemir. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su relación marcó un punto de inflexión en la vida de ambos y que sigue siendo un tema de conversación recurrente entre sus legiones de fans. La química entre ellos era innegable, la conexión era palpable y la historia de amor que protagonizaron en Erkenci-Kuş sigue viva en la memoria de muchos espectadores. En resumen, la interrogante sobre si Can Yaman ha logrado superar a Demet Özdemir es un enigma que probablemente nunca descifraremos por completo. Tal vez ni siquiera él mismo tenga la respuesta. Lo que sí sabemos con certeza es que su relación fue intensa, apasionada y dejó una huella imborrable en el panorama de la cultura popular turca. Y mientras haya fans que recuerden con cariño Erkenci-Kuş y la magia que emanaba de Can y Sanem, la llama de la esperanza seguirá ardiendo, aunque sea una llama tenue y lejana, alimentada por la nostalgia y la imaginación. Para concluir este análisis exhaustivo, quiero recapitular los puntos clave que hemos explorado. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se forjó en el crisol del set de rodaje de Erkenci-Kuş, fue intensa y apasionada, pero llegó a su fin de manera abrupta. A pesar de la separación, la sombra de su relación siempre ha estado presente en sus vidas. La afirmación de que Yaman no supera a Demet se basa en interpretaciones y especulaciones, no en pruebas irrefutables, y finalmente la relación entre Can y Demet dejó una marca indeleble en la vida de ambos y sigue siendo un tema de debate apasionado entre sus fans. Muchísimas gracias por acompañarme en esta investigación exhaustiva, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que les haya ayudado a comprender mejor esta compleja y fascinante historia de amor. Ahora me interesa conocer su opinión. ¿Creen que Can Yaman ha superado a Demet Özdemir? ¿Piensan que todavía existe una conexión especial entre ellos? Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a este canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciéndoles el mejor contenido sobre dramas turcos y noticias de celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Besitos y hasta la próxima.